Con Carlos Magno Alvarenga, fiscal penal ambiental de la Circunscripción Judicial de Concepción. Así es, doctor, ¿verdad? Sí, señor, así mismo, Marco. Acá estamos con Carlos J. Benítez, del programa Por el Imperio de la Ley, y preocupado un poco por estas denuncias o por las acciones, a ver, un poco hasta insalubres de los que están provocando incendios, ya sea de basura o forestales, ¿verdad? ¿Qué tenemos al respecto en la Circunscripción Judicial de Concepción? Bueno, nosotros tenemos varias denuncias, Marcos, investigaciones abiertas. Todas ellas hasta el momento están todavía sin el responsable individualizado, ¿verdad? Que principalmente son los dueños de los inmuebles aquí que están denunciando gente que ingresa en los establecimientos. Principalmente el problema tenemos en la zona ribereña a tanto el río Ipané como el río Aquidabán, donde entran de repente, pues, como son ríos navegables, vienen pescadores, cazadores, vienen en lanchas, en botes, quedan en la ribera y realizan pequeños campamentos, hacen fogatas ahí, y ya tuvimos varios casos donde a partir de esas fogatas se causan incendios forestales grandes, ¿verdad? Y esas son las causas que tenemos, también estamos investigando. Y otra también bastante relevante para nosotros, porque que fue dentro de la ciudad, donde quemaron pastura en un inmueble de una inmobiliaria y se extendió, quedó muy cerca de una estación de servicio. Llegó hasta muy cerca a la estación de servicio el incendio, la quema de pastura, ¿verdad? Esas son las causas que estamos investigando sobre quemas forestales en este momento. Doctor, ¿la quema de pastizales o de basura o arrojar basura en la calle es delito o no? La quema de pastura, Marco, yo sé que vos conocés bastante el tema, fuimos compañeros mucho tiempo. La quema de pastura como formación vegetal, cuando afecte al ecosistema, sí es, e incluso es crimen. Tiene marco penal de 3 a 8 años de privación de libertad. Tiene sus presupuestos. Uno es, o sea, la sola quema no se configura como hecho punible, pero sí cuando ya hay un grave daño al ecosistema, entonces sí pasa a darse todos los presupuestos del tipo penal. Y en este caso, por la sequía grave que estamos teniendo en este momento, por la temporada de sequía, y también las enfermedades respiratorias que sabemos, estamos en una situación de pandemia, entonces eso hace que al afectarse la calidad del aire, entonces sí se afecte gravemente al ecosistema y se ponga en un peligro también permanente a la salud humana. Por eso que sí, en estos momentos, pequeñas quemas que se hacen de pastura ya se puede considerar que está afectando al ecosistema. Sí, definitivamente, porque realmente ayer tuvimos acá un vecino, se le ocurrió limpiar su patio y quemó, casi nos incendió a todos, ¿verdad? Y nos tocó cerquita, por eso hoy pusimos en mesa de trabajo y este tipo de hechos, ¿verdad? Doctor, y para que nuestros teleoyentes vayan conociendo sus derechos y la posibilidad de hacer denuncia o no, la fiscalía puede tomar intervención de oficio en estos casos, entonces, ¿verdad? Bueno, en realidad hay toda una ley que es la 4014 del año 2010 que establece el tema de control y prevención de quemas, o sea, le llama quemas controladas, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad son los municipios los que tienen, los primeros que tienen que intervenir. Independientemente de eso, sí, también se puede dar la intervención del Ministerio Público, pero como te decía, la primera intervención tiene que ser siempre la administrativa, la municipal, porque es la que esta ley le faculta, pues, a los municipios en forma conjunta con la Red Nacional de Monitoreo de Quemas, para realizar los controles, verificaciones y las autorizaciones. Es decir, pueden haber quemas que son legales, como también quemas que son ilegales, dependiendo del trabajo técnico, el estudio técnico previo para la autorización de esa actividad. Ahora estoy comprendiendo, porque es que qué importante es clarificar esto a la ciudadanía y los teleoyentes, porque
Yo recibí algunos mensajes donde decía, el fiscal Carlos Magno Alvarenga estaba hablando a las 6:50 y creo que con otros medios de comunicación diciendo que necesitaría el Ministerio Público de denuncias concretas para actuar. En realidad no es eso lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Aclarando un poco. Lo que pasa es que hay la ley de prevención y de quema, que es una ley administrativa, establece los mecanismos para que a ver, un poco, los dueños de estancias y establecimientos realicen una quema controlada, que es otra cosa, ¿verdad? Pero que tiene, a ver, un poco como autoridad de aplicación directamente a los municipios que tienen que enviar gente para controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa, pero obviamente si hay un incendio forestal, obviamente el fiscal puede ir a actuar de oficio, categórico, ¿verdad? Categóricamente, Marco, sí, por eso te digo, y es también, esa ley establece también las diferencias de quema de pasturas o pastizales y quema de bosque, ¿verdad? De hecho que la quema de bosque sí, en todos los casos de delito, la quema de bosque no está permitida, ¿verdad? Porque el sistema de quema se utiliza para posteriormente cambiar el uso del suelo. Entonces, como sabemos, tenemos también otra ley que es la ley de deforestación cero. Entonces, a partir de ahí, al quemarse un bosque, sí, ya definitivamente es un hecho punible. Sí. Ahora, con el caso de pastura, sí, lo que se puede dar el caso de que eventualmente se está realizando un sistema de cambio de pastaje por medio de la quema, del incendio, ¿verdad? Y en realidad puede ocurrir una situación de que esta actividad haya sido autorizada por la autoridad de aplicación. Claro. Por eso que hay esa diferencia también entre lo que es la quema de pastura y la quema de bosque, ¿verdad? Claro, por eso la ley 4014 dice lo de prevención por un lado y por otro de control de incendios. Ese control de incendios, o sea, técnicamente es permitido muchas veces la quema de pasturas para que el suelo se renueve. Pero eso se tiene que hacer conforme a las prescripciones legales de esta ley y acompañado con el municipio. Si el municipio no tiene ninguna comunicación, definitivamente es un crimen. Así mismo. Y también otra cuestión, porque ya escuché en varias situaciones me dijeron que los municipios dicen que no tienen potestad para sancionar, y en realidad eso es falso, Marco. Vos sabés que los municipios tienen la potestad de imponer las sanciones, solo que estas son sanciones administrativas y las penas son pecuniarias, ¿verdad? Pero es una sanción también que se aplica, entonces también tienen la potestad de aplicar sanciones. Y ni qué decir las sanciones y la potestad que tiene, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. Porque si dentro de la licencia ambiental no se establecen las quemas controladas, es incumplimiento de medida de mitigación, que también te daría posibilidad a vos como fiscal penal ambiental de abrir una carpeta fiscal al respecto. Así también en caso de incumplimiento de medidas de mitigación de impacto ambiental, así mismo, sí. Doctor Carlos Benítez hoy. Sí, señor. Después de esta conversación técnica con Marcos, yo que estoy mirando desde lejos, Uruguazú y Membupato allá. Entonces, quiero preguntarte, vos hablaste de la intervención primera de la municipalidad, ¿verdad? Primeramente tiene que intervenir la municipalidad, el municipio. Me refiero a la intervención del municipio en el sentido de que es el municipio el que tiene la potestad de autorizar la realización de esta actividad. Incluso la propia ley dice que en caso de incumplimiento, ahí el municipio se comunica al Ministerio Público. Por eso que siempre pedimos nosotros en todo caso, si entra una denuncia, por ejemplo, yo recibo una denuncia aquí y no se hizo el seguimiento administrativo correspondiente, entonces lo que hago es pedir la intervención del municipio para que nos acompañe en el sentido de la inspección, porque si no sería ir saltando pues las etapas que establece la normativa y llegar directamente al ámbito penal sin haber dado intervención a la autoridad administrativa. Por eso es una recomendación que hacemos siempre, ¿verdad? No obstante eso, nosotros recibimos alguna comunicación, alguna denuncia, y sí ya tomamos intervención directamente, ¿verdad? Independientemente de que... ¿Qué ocurre, doctor, si el municipio no cumple con esa función, por ejemplo? ¿Qué pasaría ahí en ese caso?
Y mira que de acuerdo al artículo 15 del Código Penal, establece que se puede ser objeto de sanción incluso. Sí, con responsabilidad. La misma sanción penal que se establece para el autor. O sea, los municipios o los intendentes que no cumplen con esa obligación legal, entonces se exponen a ser imputados como cómplices. Ya, eso veo. En términos sencillos, así para que la gente entienda. En realidad no es como cómplice, se llama, es o sea, no es un tipo tampoco penal, pero el artículo 15 pues habla de la omisión de evitar un resultado. Cuando una persona tiene una obligación legal de evitar el resultado descrito en el tipo penal y no cumple con esa obligación, entonces es pasible en carácter de autor de la omisión. En este caso, o sea, que es muy pocas veces creo que se usa eso, Sí. porque pues siempre por acción son las autoridades públicas son imputadas, ¿verdad? En casos de omisión, creo que en muy pocos procesos o investigaciones se presentaron acusaciones por omisión. Se suele dar en el ámbito de los delitos ambientales, Carlos, por ejemplo, en los casos que los intendentes no tengan rellenos sanitarios. Omisión de evitar un resultado, Sí. el procesamiento ilícito de desecho, ¿verdad? Sí. No, yo le pregunto, ¿y la zona de tu área de competencia cuál es, doctor? Yo tengo en el departamento de Concepción, solamente el departamento. El de departamento de Concepción. Y en el Solamente, departamento, gigante. no, ya sé, el departamento de Concepción, por ejemplo, vos tenés datos estadísticos, tenés registros de cuántos incendios son provocados, cuántos incendios se producen. ¿Tenés esos datos estadísticos, doctor? En realidad que datos estadísticos no tenemos, ¿verdad? Resulta que como al ser el Ministerio Público una entidad que ejerce la acción penal pública, nosotros cuando tenemos conocimiento de los hechos y cuando tomamos intervención lo que hacemos son las investigaciones correspondientes, ¿verdad? En realidad tenemos estadísticas de nuestros casos. O sea, ¿Cuántos casos vos tenés, por ejemplo? Y en realidad que no tengo en mente, Carlos, la cantidad. En lo que va del año tengo aproximadamente 5 a 6 denuncias recibidas, así que son en el lapso de un mes aproximadamente, ¿verdad? Que son, y todos los casos donde tuvimos intervención, de las 5 denuncias, te digo, 4 son de establecimientos ganaderos de distintos distritos. Tuve de Arroyito, tuve casos de Arroyito, 2 casos de Arroyito, tuve en el distrito de Orqueta, tuve acá uno en el distrito de Concepción, pero son todas en las zonas rurales, zonas alejadas, te voy a decir, de la ciudad, del área urbana. Claro. Entonces, en realidad ponemos a conocimiento, porque las denuncias entraron directamente al Ministerio Público, no se denunció en la... Y en esos casos de los que hablas, 5 o 6 o 4 de los establecimientos ganaderos, ¿tenés individualizadas las personas posiblemente responsables, doctor? No, justamente eso es lo que te decía. En estos casos, es lo que al empezar la explicación dije, no tenemos en estas últimas denuncias, todas las investigaciones son innominadas, o sea, no tenemos aún individualizado a los responsables, porque como decía, en todos los casos tuvimos problemas con áreas o inmuebles que tienen zonas ribereñas, zona principalmente río Aquidabán y río Upané, ¿verdad? Que son pescadores o cazadores furtivos que no tienen autorización de los propietarios, que ingresan ellos a través del río, quedan en las riberas ahí a pescar, preparan un pequeño campamento provisorio y hacen fogatas, pues, porque quedan ahí toda la noche, madrugada, y no apagan las fogatas, y de ahí se producen incendios, ¿verdad? Y pues, también tenemos casos que por la sequía, aquí, como te decía, en el caso de la ciudad, todavía no pudimos determinar si fue un incendio accidental o si fue premeditado por parte de alguna persona, una inmobiliaria que se quemó también la pastura y que fue hasta casi llegar a la estación de servicio. En todos estos casos no tenemos individualizados a los responsables, porque son los propios dueños, los denunciantes, incluso en uno de ellos, por ejemplo en el de la ciudad de Arroyito, un establecimiento de más de 30.000 hectáreas,
ellos tuvieron, se le quemó, aparte de quemarse parte de su bosque, se quemó pastura, se le quemaron sus alambradas y también tuvieron pérdida, o sea, tuvieron muerte de animales vacunos, ¿verdad? Donde ellos denuncian todo eso, ¿verdad? Perfecto. Te agradecemos, doctor, la comunicación. Y cualquier cosa te vamos Te molestamos en cualquier molestamos momento, de vuelta. doctor. Muy amable. A las órdenes siempre. Gracias, doctor. Gracias. Muy formidable, ¿eh? Sí. Usted está escuchando PDS. El fiscal ambiental Carlos Magno Alvarez.